¿Mm? O sea, no sé si de repente pueden levantar la mano quienes dicen, no, sí, sí he entendido los conceptos. Lo digo más que nada para poder, o sea, he preparado diapositivas como para nociones generales de semiología basada en la evidencia, porque hay algunos compañeros de ustedes que he tenido como alumnos en los grupos que me han estado, por ejemplo, mencionando que algunos términos no los entienden o no los comprenden, y mi intención no es venir y dar la clase y que ahí quede, sino que puedan tener al menos noción de lo que significa, porque realmente es información bastante relevante para ustedes. Sí, al menos me gustaría que de repente al menos puedan mencionarlo para poder saber a qué le tengo que hacer más hincapié. Las anteriores han sido, ¿se entendieron? Las veces que les explicaron esto, ¿se le pudo comprender las nociones básicas? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces voy a tratar de pasarlo de una forma pues no tan como poquito, porque entiendo que ya tienen conocimiento. Bueno. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Héctor Luis Jorge Castillo. Yo soy médico internista del Hospital Rebagliati y en esta oportunidad me ha tocado hablar sobre semiología basada en la evidencia, principalmente la disfunción tiroidea. Créanme que Cualquier no pregunta me es... pasa la respuesta, ¿Perdón? su audio. Nicole creo que tiene el audio prendido. Traten de apagar su audio a menos que pueden preguntar en cualquier momento. Cuando tengan alguna información que quieran preguntar, pueden preguntar. ¿Verdad? No, Ya. Entonces vamos a comenzar. A ver, a ver chicos. Primero, hay que preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Por qué la disfunción tiroidea es clave en semiología? O sea, ¿por qué es que de alguna manera el tema de semiología basada en la evidencia elige el tema de tiroides para tocar acá, ¿no? Porque hay mucha patología tiroidea, digo, hay mucha patología endocrinológica, sin embargo, el tema de la semiología basada en la evidencia ha cogido principalmente disfunción tiroidea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la disfunción tiroidea es clave en semiología, ¿no? Entonces, primero, la idea es que hay que ver qué tan importante es la enfermedad, el trastorno tiroideo, ¿no? Más allá de que simplemente de alguna forma pues podamos eh, tener hipo o hipertiroidismo, ¿no? Entonces, primero, recordar que la prevalencia del hipertiroidismo se manifiesta o que se manifiesta el hipertiroidismo varía entre 0,2% y el 1,3% en las zonas del mundo con suficiente yodo. Eso también de aquí es relevante, ¿no? Porque obviamente implica que es una patología relativamente prevalente, ¿no? Tanto el hiper como el hipotiroidismo. En caso del hipotiroidismo en pacientes con suficiente yodo, la prevalencia oscila entre el 1 y el 2%, llegando incluso entre adultos entre 85 y 89 años al 7%. Entonces hay un impacto importante en cuanto a la prevalencia y también porque hay un impacto económico, solamente hablando de patología tiroidea, ¿no? Solamente hablando de patología tiroidea específicamente en la identificación, por ejemplo, de nódulos a nivel de la tiroides que representan malignidad, más o menos se ha estipulado, por ejemplo, que para el 2030 el coste del estudio, por ejemplo, de nódulos de carácter maligno en la tiroides van a estar aproximadamente con un sobrecosto de entre 3,5 mil millones de dólares, ¿no? Lo cual es una enorme cantidad de dinero. Entonces, definitivamente es importante, uno, identificar a los pacientes con patología tiroidea de manera pronta. Dos, tratar de al menos evitar sobreestimar los signos que podemos ver en pacientes pensando que todos tienen patología tiroidea y le estamos pidiendo a todos hormonas tiroideas sin estar realmente seguros que el paciente puede tener o no una patología tiroidea. Entonces, definitivamente la idea de la semiología basada en la evidencia es, de alguna manera, tener en los signos o síntomas que estamos aprendiendo nosotros en semiología, cuántos realmente pueden, según la evidencia, decirme si un paciente tiene o no tiene patología tiroidea. Y de alguna manera algo que ustedes se podrán dar cuenta es que muchos de los pacientes que ustedes ven cuando están en las visitas médicas se van a dar cuenta que tienen de repente, qué sé yo, tienen de alguna forma signos que son de anemia, pero también pueden ser de hipotiroidismo,
y se confunden con deficiencia de vitamina B12 y de alguna manera sí es realmente difícil a veces decir, oye, este signo será de hipotiroidismo, tendré que pedirle un examen de función tiroidea para eso. Entonces es importante también saber pues qué signos me orientan mucho a la enfermedad y por ende voy a darme más tiempo en tratar de concentrarme a este paciente en particular sin pedirle este tipo de exámenes, ¿no? De eso se trata la semiología basada en la evidencia, ¿no? Basarnos en signos y síntomas que me den más probabilidad de decir, oye, estoy ante probablemente este tipo de patología. Entonces, miren, para que se den cuenta, primero que esto es un mapa de calor de hipertiroidismo y se van a dar cuenta que prácticamente en Latinoamérica no hay prácticamente estudios de prevalencia o incidencia de patología tiroidea, salvo en Brasil. En el Perú no hay. Los estudios que ustedes pueden encontrar son estudios de repente en un hospital, en un centro hospitalario, pero más de eso no hay. Entonces nos falta casuística. Pero aún así, viendo los países donde generalmente sí se hacen estudios, al menos la prevalencia del hipertiroidismo varía entre 0,1 y 1,25. Y en caso de hipotiroidismo, también, al igual que en hipertiroidismo, en nuestro país no tenemos realmente un estudio que se dedique a ver qué tan prevalente es en nuestro país, pero de alguna manera podemos darnos cuenta que, por lo menos en Latinoamérica, tanto para el hipo como para el hiper, Brasil, por ejemplo, tiene una muy buena cantidad en cuanto a la prevalencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver para hablar de simología basada en la evidencia y aplicar o tener un enfoque aplicado, en este caso, a la patología? Primero, que es el uso crítico de datos cuantificables clínicos para estimar la probabilidad de una enfermedad a partir de los hallazgos en la anamnesis y el examen físico. Es decir, yo voy a decir, según estos signos o estos síntomas que yo identifico, qué tan probable es que yo pueda decir que la enfermedad va a estar presente en base a lo que yo estoy encontrando. Entonces, definitivamente creo que muchas veces eso es lo que ustedes siempre se preguntan cuando pasan visita con sus docentes, ¿no? Y están haciendo práctica. ¿Qué tanto lo que me dice el docente que tiene este paciente realmente será por la enfermedad que tiene? Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que ver o identificar en la semiología basada en la evidencia para poder estar completamente seguros o lo más seguros de que lo que yo estoy viendo realmente me está diciendo que este paciente puede tener esta patología. Entonces, eso es importante porque una cosa es estudiar este tipo de signos en pacientes ya diagnosticados y otra cosa es que te venga un paciente por primera vez o que lo veas por primera vez y realmente tú no estés seguro si tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que incluye un enfoque aplicado en este tipo de evaluación de un paciente de semiología basada en la evidencia? Uno, medir la exactitud de un síntoma o signo. Dos, integrarlo en un razonamiento probabilístico. Y tres, usarlo para decir cuándo pedir pruebas. Entonces, es importante identificar qué tan fiable es este signo o síntoma. Hay algunos que tal vez no son tan fiables, es decir, están presentes en la enfermedad, pero no solamente en esta, sino en otras más. Y hay algunos en la que solamente su presencia te puede indicar que muy probablemente este paciente tenga esta patología. Integrarlo en un razonamiento probabilístico, claro que sí, chicos, porque en realidad la medicina no es una ciencia. Nosotros no podemos decirle a un paciente prácticamente con seguridad, usted tiene esto. Digamos así, es un arte de la probabilidad, es un arte de las probabilidades. Nuestro trabajo es probabilístico. En primera instancia, hasta confirmar un diagnóstico, manejamos probabilidades, no solamente en el diagnóstico, sino también en la terapéutica. Entonces, la forma de poder ser más exactos o lo más exactos posibles se relaciona con la capacidad que podamos tener nosotros para poder predecir la posibilidad de tener una enfermedad en base a signos o síntomas que pues tengan más probabilidad de estar presentes en una otra patología. Y usarlo para decidir cuándo pedir pruebas, porque obviamente, como les voy a repetir, si yo tengo un signo o un síntoma que es muy, pero muy em, es muy probable que esté asociado a la enfermedad, pues tengo más posibilidades de que la prueba que yo pueda solicitar para confirmar el diagnóstico me salga positiva. Sin embargo, si yo, por ejemplo, me baso solamente en un signo que es poco probable que se deba solamente a esta enfermedad, la probabilidad de hacer un examen que me garantice la enfermedad, pues no es muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras posibilidades que pueden explicar este mismo síntoma. Entonces, definitivamente, la semiología basada en evidencia también nos sirve. ¿Para qué? Para poder de alguna manera estar más seguros de si a un paciente o a otro pedirle algún tipo de examen confirmatorio que me pueda realmente dar una prueba positiva. No todos lo van a hacer.
Es así que de alguna manera en la semiología basada en la evidencia tenemos cuatro términos que tenemos que recordar de manera esencial. Primero vamos con sensibilidad. ¿Qué es lo que me dice la sensibilidad de un signo, de un síntoma, por ejemplo? O cuando hablamos de sensibilidad en general. Es la proporción de pacientes con la enfermedad que presentan el signo síntoma. Eso es lo que me dice sensibilidad. Por ejemplo, si yo les menciono de que, no sé, imagínense, esto es un ejemplo grosero, ¿no? Si de los pacientes con hipotiroidismo la sensibilidad de la madarosis es el 30%, quiere decir que de 100 pacientes que tienen hipotiroidismo, solamente 30 van a presentar la madarosis, que es justamente la pérdida del tercio externo de las cejas, ¿no? Entonces tú ahí puedes decir, pues, qué tan frecuente es este signo en pacientes que tienen ya la enfermedad. Eso es lo que me dice la sensibilidad. Por lo tanto, una alta sensibilidad, ¿estamos? Una alta sensibilidad me va a servir o es útil para descartar la enfermedad cuando está ausente. Porque si yo les digo, por ejemplo, que la amaurosis es, tiene una sensibilidad del 98%, ¿qué te digo? Que de cada 100 pacientes con hipotiroidismo, 98 tienen madarosis. Entonces, si es que un paciente, yo sospecho que tiene hipotiroidismo, pero no tiene madarosis, entonces la probabilidad de que tenga la enfermedad tal vez no es muy alta porque estaría en ese 2% que no, que puede tener hipotiroidismo y no tenerlo, ¿no? Entonces, es por eso que de alguna manera la alta sensibilidad me sirve también para descartar cuando de alguna manera yo no encuentre este signo o este síntoma en el paciente, me podría ayudar también a descartar la enfermedad. Acá, por ejemplo, se les coloca el ejemplo de la fatiga del hipotiroidismo, que vamos a darnos cuenta que es una alta sensibilidad, pero la especificidad es baja. ¿Por qué? Porque obviamente la alta sensibilidad significa que está presente en el hipotiroidismo, pero no es exclusiva del hipotiroidismo. Puede encontrar fatiga en anemia, puede encontrar fatiga en enfermedad renal crónica, puede encontrar fatiga de repente en un paciente con cáncer. Entonces, la idea ya de la especificidad es la proporción de personas sanas que no presentan el signo síntoma. Eso es lo que me dice la especificidad. Entonces, ¿qué tan eh, probable es en cuanto a la proporción de que personas sanas no presenten el signo síntoma? Entonces, la alta especificidad me sirve para confirmar la enfermedad cuando ésta está presente, mientras que en la primera me sirve para descartarla cuando está ausente. En la especificidad más bien me permite confirmar cuando está presente. Entonces, bajo esta circunstancia, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Reflejos con relajación retardada, que se refiere más que nada a la hiporreflexia. La hiporreflexia en el hipotiroidismo, por ejemplo, es de una alta especificidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me permite de alguna manera confirmar cuando está presente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque obviamente esta especificidad alta significa que no voy a encontrar, por ejemplo, este signo habitualmente, por ejemplo, en pacientes que no tengan la enfermedad. Entonces, eso de aquí sí es importante también recordarlo o tenerlo en cuenta. De repente ustedes habrán revisado en libros de medicina interna o de semiología en la que el signo más precoz es la hiporreflexia, sobre todo la disminución del reflejo tendinoso en el nervio aquiliano. Y eso es algo que no solamente está en hipotiroidismo, sino que también se encuentra en la neuropatía diabética. Entonces, esto también, que te lo decía en los libros de semiología de forma así, en los libros más antiguos, se ha podido ver también en la semiología basada en la evidencia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que me refleja una alta sensibilidad con respecto a la utilidad para descartar cuando está ausente, y acá la alta especificidad me permite más bien confirmar cuando está presente. Si yo veo que un paciente tiene una disminución de los reflejos osteotendinosos, entonces yo probablemente pueda con esto, con otros síntomas también presentes, confirmar la presencia de la enfermedad, ¿no? Y esta quizás sería la razón probabilística de la medicina basada en la evidencia o la semiología basada en la evidencia en este caso, la herramienta más considerada, la herramienta más poderosa. ¿Por qué? Porque obviamente la presencia del famoso
LR, ¿no? Que tendría más bien este tipo de razón probabilística llamada likelihood ratio, lo que me va a decir es cuánto un hallazgo clínico puede cambiar la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad en su presencia o en su ausencia, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tenemos el likelihood ratio, dos formas, ¿no? El LR positivo y el LR negativo. Lo único que necesito para calcular el R positivo o negativo es la sensibilidad y la especificidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice el LR positivo? Por ejemplo, el LR positivo me indica cuánto aumenta la probabilidad si el signo está presente. O sea, qué tan probable es que un paciente tenga la enfermedad cuando tengo un signo o síntoma. Eso es lo que me dice el LR positivo, ¿sí? Y para calcular el LR positivo, lo que hago simplemente es la división entre sensibilidad en el numerador y en el denominador voy a tener uno menos la especificidad. Idealmente tenerlo en decimales, ¿no? Si tu sensibilidad es 98%, pues voy a ponerlo como 0,98. Si tu especificidad es del 50%, pues sería uno menos 0,5, ¿no? Y es como se calcula el LR positivo. ¿Qué me dice el LR negativo? Me dice en cuánto disminuye la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad si es que el signo está ausente. Entonces, esto también me permite calcular o me permite hacer el cálculo conociendo la especificidad y la sensibilidad, pero esta vez la relación o la razón cambia, ¿no? Es uno menos la sensibilidad, todo sobre la especificidad. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, ya el likelihood ratio, el LR, es importantísimo porque en base a esto yo puedo decir qué tan probable es que un paciente, si encuentra un signo, qué tan probable es que este paciente tenga la enfermedad si yo tengo este signo. O más bien, o este paciente, yo estaba esperando que tenga este signo, pero no lo tiene. Estaba esperando que tenga este síntoma, pero no lo tiene. Entonces, ¿en cuánto disminuye la probabilidad de que tenga la enfermedad si es que este signo ya no está como yo pensé que iba a estar? Entonces, definitivamente te da un arma bastante importante para poder definir la enfermedad. Y de aquí justamente viene también esta interpretación rápida. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Primero, esto de acá. Cuando yo, por ejemplo, tenga el LR positivo, yo tengo que buscar siempre un LR positivo más de 10. Si yo tengo un LR positivo para un signo o síntoma cuyo valor me va a salir más de 10, entonces se le llama confirmatorio fuerte. Quiere decir que existe una probabilidad de la más alta que pueda haber para que prácticamente con este signo presente mi paciente tenga la enfermedad. Y obviamente, si es que yo tengo un LR más alto que otro, entonces la probabilidad va a ser mayor en un signo que en otro. ¿Se entiende? Entonces, al menos en cuanto al el LR positivo, tenemos que intentar tener o valernos o buscar los signos o síntomas que tengan un LR positivo más de 10 porque es prácticamente confirmarme la enfermedad a nivel del estudio pretest. Ya después vamos a ver a qué se refiere uno con eso. Sin embargo, cuando yo tenga un LR negativo, lo que más bien tengo que tener es buscar un LR negativo que sea menor de 0,1. Porque cuando es menor de 0,1, yo puedo descartar prácticamente de manera contundente la presencia de la enfermedad en ausencia de tal o cual signo. Todo lo que ustedes pueden ver por debajo son variaciones, ¿no? Un LR positivo entre 5 y 10 es uno moderado y LR de 2 a 5 es débil, pero útil cuando se combinan varios signos. Pero en realidad lo que a mí me interesa, identificando signo por signo, síntoma por síntoma, sería que el LR positivo sea más de 10. Porque obviamente lo que busco en la semiología basada en la evidencia es buscar los aportes que me den mayor poder diagnóstico, o sea, cuya presencia sea más probable que sea la enfermedad. Y también me convendría tener en el LR negativo aquel que me pueda descartar su ausencia totalmente de la enfermedad, porque eso me permite ya descartar enfermedades para quedarme con algunos diferenciales que sean más probables. Por eso es que vuelvo a repetir, en este tipo de enfoque me conviene tener un LR positivo más de 10 y el LR negativo idealmente menor de 0,1. Y de ahí justamente viene este término de probabilidad pretest y probabilidad posttest. Entonces, ¿qué es la probabilidad pretest en general? Una probabilidad pretest
consiste en la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad antes que yo haga el examen auxiliar para confirmarlo. O sea, solamente basado en mi historia clínica, mi anamnesis y mi examen físico. ¿Qué probabilidad pretest puedo tener hasta ese punto en base a la información que tengo? ¿Qué tan probable es que el paciente me pueda dar para una enfermedad en específico? Y ya cuando el paciente se hace el examen auxiliar, viene lo que se considera la probabilidad post-test. Entonces, cuando hablamos de semiología tiroidea, ¿de qué va a depender la probabilidad pretest? La probabilidad pretest en caso de patología tiroidea depende uno del sexo. Generalmente, cuando es el sexo femenino, el riesgo de tener una patología tiroidea es más alto. Depende de la edad, sobre todo cuando son pacientes relativamente jóvenes o adultos jóvenes. Depende de los antecedentes, si el paciente tiene algún antecedente de alguna enfermedad autoinmune, si es que está embarazada, si usa, por ejemplo, medicamentos como amiodarona o litio, si tuviera, por ejemplo, trastorno bipolar, y también de la sintomatología general que se va a discutir después. Entonces, cada signo y cada síntoma va a modificar esa probabilidad. O sea, si yo veo, por ejemplo, que una paciente ya tiene, es joven, mujer, y tiene lupus, por ejemplo, entonces esa paciente ya tiene una probabilidad pretest de tener, por ejemplo, alguna patología tiroidea. O sea, ya su probabilidad, por ejemplo, es del 15%. Y si a eso yo le añado, por ejemplo, un signo o un síntoma con un LR positivo más de 10, imagínate que me salga 20, entonces esta probabilidad pretest se va a modificar. De repente ya deja de ser solo el 15% y al añadirle la probabilidad por el síntoma que tiene un LR muy alto, más de 10, probablemente ya mi probabilidad pretest suba a un 80%. Entonces, a pesar de que todavía no le tomo el examen auxiliar para confirmar el diagnóstico, que en este caso sería, por ejemplo, el estudio de hormonas tiroideas, yo a priori puedo decir que la probabilidad pretest de mi paciente es alta, solamente porque le añadí, por ejemplo, un signo o un síntoma que tenía un likelihood ratio más de 10. Esa es la forma en la que yo tengo que interpretar este tipo de enfoque basado en semiología, basada en la evidencia, ¿no? Y justamente esta probabilidad pretest y post-test, pues obviamente se le dice que es el corazón de la semiología basada en la evidencia, porque obviamente es lo que buscamos siempre, ¿no? Idealmente, buscar en la semiología la probabilidad de predecir y en base a esto decir qué exámenes voy a pedir, pues, ¿no? Por ejemplo, si un paciente llega con pérdida de peso, con taquicardia y con temblor fino, la probabilidad pretest de que este paciente tenga hipertiroidismo ya es alta. Y lo vamos a ver por qué, porque solamente el temblor fino tiene un likelihood R ratio muy alto. Entonces, ya si le sumas la taquicardia, si le sumas la pérdida de peso, y si encima le agregas que es mujer, que tiene enfermedad autoinmune, que es joven, entonces ya eso se imaginarán, ¿no? Esta probabilidad pretest ya es bastante alta, antes siquiera de hacerle un examen auxiliar para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, a ver, chicos, vamos a pedirles que por favor puedan responder esta pregunta que dice, ¿por qué la semiología basada en evidencia es esencial en patología tiroidea? A ver, vamos a ver qué es lo que colocan. No sé si pueden ustedes ver también para que puedan ir respondiendo. A ver, chicos, vayan opinando. Tienen 15 segundos. Recuerden que también está la asistencia de su participación. A ver, estoy viendo muchas respuestas. Ujú. Para que haya evidencia, una respuesta muy corta pero concisa. Ujú. Para determinar la manifestación clínica del paciente. Ujú. Porque mejora la detección temprana para ver la clínica del paciente y el desarrollo.
para llegar a un buen diagnóstico, para tener los signos y síntomas más relevantes. Nos orienta a un mejor diagnóstico, para saber la sensibilidad de cada signo, determinar signos y síntomas asociados a la clínica, para detectar problemas a largo plazo y existe evidencia, para poder reconocer la clínica del paciente. Sirve para confirmar diagnósticos y guiar el estudio, para tener mejor probabilidad diagnóstica y un mejor pronóstico. Permite diagnóstico precoz, dirige mejor el diagnóstico. Muy bien, chicos, creo que todos los comentarios que están poniéndome son bastante interesantes, ¿ah? Y hay unos que sí son realmente interesantes. Miren, acá por ejemplo colocan, ¿no? Guía el uso adecuado de pruebas como TSH y T4 libre, ¿no? Para un manejo más preciso y seguro. Nos ayuda en la estadística para determinar las manifestaciones clínicas de los pacientes. Muy bien. Perfecto. Creo que ya todos han podido comentar. Entonces, vamos a darles estrellita a todos, porque realmente los comentarios están bastante interesantes. Y justamente en base a esto que hemos ido viendo, prácticamente lo que vamos a tener es lo siguiente. En base a la pregunta que les dije, justamente esto era lo que yo quería que más o menos que todos lo han puesto en base a lo que voy a comentar, que es justamente lo importante, ¿no? A ver, chicos, la disfunción tiroidea tiene síntomas muy variables y específicos. ¿Quién por ahí me escuchó? Es más, estoy completamente seguro, y me incluyo, ¿ah? Cuando yo también fui estudiante, tuve el síndrome del estudiante de medicina. Cuando uno lleva semiología y pasa por cada uno de los capítulos, estoy completamente seguro que todos han dicho, yo tengo esto, yo tengo esto, yo sabía que tengo esto. Y ustedes creen que tienen todas las patologías que han ido aprendiendo. Es algo muy común que puede pasar. Entonces, ¿quién no ha dicho, a ver, tengo sueño todo el tiempo, paro durmiendo, tengo hambre todo el tiempo y he subido de peso? Entonces, tengo hipotiroidismo. Estoy completamente seguro que muchos de ustedes han pensado eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los síntomas que muchas veces presenta el paciente con hipotiroidismo, solamente por ponerles un ejemplo, son muy variables e inespecíficos. No significa que todos son hipotiroideos, pero de alguna manera son síntomas que de alguna manera se presentan también en otras patologías y eso puede hacer que la intuición clínica falle. Y muchas veces habrás escuchado a alguien que te dice, oye, pero tómate un perfil tiroideo por si acaso, pues no, de repente tienes hipotiroidismo. Y ese por si acaso en medicina no debería existir. Deberíamos basarnos en la evidencia para decir, oye, pero realmente este signo es muy probablemente asociado a esta enfermedad. ¿Debería pedirlo realmente? Entonces, como la disfunción tiroidea, tanto para el hiper como para el hipo, ¿no? Tiene síntomas pues muy variables e inespecíficos, la intuición clínica puede fallar. Entonces, necesitamos en patología de tiroidea tener mucho conocimiento de semiología basada en la evidencia para poder saber a qué paciente yo le voy a pedir un perfil tiroideo de todas maneras, a qué otro de repente podría pedirle, pero no es que esté sospechando altamente de la enfermedad, y a quien de repente decirle, no, simplemente obsérvate y de repente vamos viendo si hay otro síntoma o si no que va apareciendo. Después, los estudios muestran que los clínicos sobreestiman la utilidad de signos clásicos, eso también es cierto. De alguna forma, uno ve que tienes un poco de, el tercio externo de las cejas va perdiéndose y tú dices, no, ese paciente hipotiroidismo porque es madarosis, hay que pedirle un perfil tiroideo. Pero realmente no necesariamente es así. O sea, deberíamos al menos preguntar por otros signos o síntomas que al menos puedan realmente tener información de que pueda haber una probabilidad alta para eso. Es por eso que a veces nos vamos a dar cuenta de que no nos sirve solamente un solo signo o síntoma, sino usar varios en realidad. Y la integración probabilística permite que, uno, reducir pruebas innecesarias; dos, evitar diagnósticos erróneos; y tres, identificar casos que realmente requieren laboratorio inmediato. En realidad, la clase como tal, yo no vengo a hablarles de todos los signos y síntomas y darle artículos, no. Lo que quiero es, en base a la parte académica que yo quiero que ustedes tengan, es que sepan interpretar qué es la sensibilidad, qué es la especificidad, qué es un LR positivo, qué es un LR negativo y qué tipo de interpretación yo le doy a esto, porque van a leer artículos y tienen que saber interpretar. Por ejemplo, acá son los síntomas asociados a hipotiroidismo que más se ha podido encontrar en estudios de evidencia. Porque pueden haber un signo que te diga, doctor, la amadarosis, no vas a encontrar un estudio
un paper donde alguien ha investigado la amaurosis, por ejemplo. Es un signo de repente que lo encuentras en libros de semiología antiguos, pero que no hay revisiones de la semiología basada en evidencia que lo cuente como para poder obtener datos de sensibilidad, especificidad, LR positivo o negativo. Pero las que les menciono acá como síntomas, por ejemplo, sí están: fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento y depresión o lentecimiento. Por ejemplo, la fatiga tiene una sensibilidad del 70-80%. ¿Qué quiere decir? Que de 100% de pacientes con hipotiroidismo, 70-80 lo presentan. Especificidad. La fatiga tiene una especificidad del 20-30%. ¿Qué quiere decir? Pues que no es exclusivo de la fatiga del hipotiroidismo. O sea que no por tener fatiga yo voy a confirmar que este paciente sí o sí tiene hipotiroidismo. No, porque obviamente la especificidad es muy baja, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que uno tiene que darle con sensibilidad y especificidad. ¿Y cómo encontramos, por ejemplo, el LR positivo? Muy bajito, 1 a 1,2. Y lo que queríamos era tener un LR en cuanto más de 10. Entonces, yo no podría decir que la fatiga aumenta la probabilidad de que mi paciente tenga hipotiroidismo, solamente hablando de la fatiga. Y en cuanto al LR negativo, tiene de 0,7 a 0,9, no está menor a 0,1, y tampoco podríamos decir que la ausencia de fatiga me descarta la enfermedad, ¿no? Entonces, simplemente la fatiga pues está presente, pero tal vez no tiene un poder por sí solo probabilístico muy alto. Pero si lo asociamos a otros signos, de repente pueda, digamos así, colaborar para mejorar la probabilidad pretest de un diagnóstico del paciente, ¿no? Intolerancia al frío, por ejemplo, miren, esto que siempre preguntamos. El 50 al 60% de los pacientes con hipotiroidismo lo presentan, pero la especificidad es del 40 al 50%. O sea, que tú puedes tener intolerancia al frío también por cualquier otra patología. Su presencia no te confirma la enfermedad. Entonces, vemos el LR también muy bajito y el LR negativo no es menor de 0,1. Y ustedes van a ver que el aumento de peso, el estreñimiento y la depresión oscilan con sensibilidades que llegan casi al 50%, de la mitad de los pacientes suelen tenerlo, y la especificidad también es casi la mitad. O sea, no puedo tampoco yo, con presencia de estos síntomas, de forma aislada, decir, ah, ya tienes depresión, entonces es casi confirmatorio que tú tengas hipotiroidismo. ¿Eres estreñido? Es casi probable que tienes hipotiroidismo. ¿Has aumentado de peso? Es casi probable que tienes hipotiroidismo. No se presenta tampoco de esa manera, y el R es muy bajo en todos, de forma aislada. O sea, ninguno de estos síntomas de forma aislada me puede decir a mí que un paciente tiene hipotiroidismo, ni su ausencia negarme la enfermedad. Esa es la forma en la que yo interpreto tanto la sensibilidad, especificidad, el R positivo y el R negativo. ¿Qué hablo, por ejemplo, del hipotiroidismo? Miren, en cuanto a los signos, aquí ya hay cositas pues un poco de repente más interesantes. Tenemos, por ejemplo, reflejos con relajación retardada, que sería digamos así, el reflejo disminuido, o sea, una hiporreflexia, por ejemplo, tendinosa, la piel seca, la bradicardia, la carotenemia, que es justamente sobre todo el tener la coloración tipo amarilla por aumento de carotenos, sobre todo palmas amarillentas, y el edema facial o mixedema. Por ejemplo, la hiporreflexia, la sensibilidad es del 20 al 30%. O sea, solamente lo tienen 20 o 30 pacientes con hipotiroidismo, lo presentan como signo, pero la especificidad es altísima, miren, del 90 al 95%. O sea que si tú, por ejemplo, tienes a un paciente que tiene, por ejemplo, la presencia de hiporreflexia en una evaluación del examen físico, basta que tenga hiporreflexia, por ejemplo, tú ya podrías decir que este paciente tiene al menos una chance alta de que sea hipotiroidismo, ¿no? Pero la carotenemia también casi llega al 90%. Miren, el edema facial al 85%, y la piel seca quizás es el que menos de estos signos, el que menos especificidad tiene. Y si ustedes se dan cuenta, hay cosas también curiosas con respecto a los signos. A diferencia de los síntomas tenían una sensibilidad relativamente alta, pero una especificidad baja. En cambio, cuando hablamos de los signos de hipotiroidismo, la especificidad suelen ser bastante altas para los signos. O sea, más allá de lo que te manifiesta el paciente, en tu examen físico va a estar probablemente la información adicional para poder ver si la probabilidad pretest que tiene el paciente aumenta, y por ende tu probabilidad de decir que el paciente tiene en este caso hipotiroidismo, realmente es alta. En cambio, la sensibilidad es baja. No todos los pacientes con hipotiroidismo lo tienen, pero cuando lo tienen, la probabilidad de que esto sea hipotiroidismo es mayor.
Ahora, si tú te das cuenta, por ejemplo, la hiporreflexia podría considerarse, en base a lo que hemos mencionado aquí, que es un LR de 2 a 5 o un poco más de 5 te dice que tienes prácticamente entre débil y moderado, pero cuando lo asocias a otros signos o síntomas, pues la probabilidad aumenta. Y la hiporreflexia, ¿sí? Si bien es cierto, es muy específica para hipotiroidismo, antes de que tú hagas el diagnóstico, estamos, no podrías tú decir que solamente por sí solo este signo te va a garantizar que tu paciente tiene hipotiroidismo, porque como te vuelvo a repetir, la hiporreflexia la encuentras en otras patologías también. El LR positivo no es más de 10, pero quizás este va a ser uno de los más importantes que añadido con otros signos o síntomas pueda aumentar tu probabilidad pretest. En caso, por ejemplo, de aquí, ¿no? La carotenemia. También tienes un LR entre 2 y 3, o sea, a diferencia de los otros signos, es quizás entre el que más puede tener un LR positivo. De forma aislada no es confirmatorio, pero si se añade, si se le junta, por ejemplo, con hiporreflexia, ya de repente tu probabilidad pretest va a aumentar. Sin embargo, ninguno tiene un LR menos de 0,1, para lo cual tú no podrías decir que su ausencia ya te niega la enfermedad. No, no puedes decir eso, porque obviamente por lógica, ¿no? Hay pacientes acá que tienen sensibilidad del 20-30, o sea, hay hipotiroideos que no tienen hiporreflexia y no por eso dejan de ser hipotiroideos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir del hipotiroidismo? Que los síntomas son muy sensibles, pero son poco específicos. O sea, cuando un paciente habla de sus síntomas, te pueden permitir sospechar, ¿me entienden? Pero no puedes confirmar solamente con lo que te dice el paciente que este paciente tiene hipotiroidismo. Sin embargo, cuando vamos a los signos físicos, los signos, a diferencia de los síntomas, son más específicos, ¿no? Reflejos lentos, carotenía, bradicardia. Y eso eleva significativamente la probabilidad de que después de que tomes el TSH y el T4 virus, pues obviamente tengas el diagnóstico hecho, ¿no? Entonces, la idea es que obviamente la combinación de varios signos clínicos va a ser más útil que solamente identificar uno solo. En el caso de hipertiroidismo, ¿qué es lo que yo tengo que identificar con respecto al hipertiroidismo? Primero también tengo síntomas y signos, y más que nada esto relacionado, por ejemplo, en síntomas a la pérdida de peso con apetito aumentado, la intolerancia al calor, las palpitaciones y el nerviosismo o ansiedad. ¿Qué es lo que yo puedo, por ejemplo, identificar acá? Que la pérdida de peso con apetito tiene una sensibilidad de 60-70%, una especificidad también queda por ahí, y el LR es más o menos de 1,5, no es tan alto, ¿no? La intolerancia al calor, 1,2, palpitaciones, 1,2, nerviosismo, 1. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de estos síntomas por sí solo pueden tener un carácter confirmatorio de que tu paciente tiene hipertiroidismo, ¿no? Entonces, al igual que el hipotiroidismo, podríamos decir de repente que tal vez los síntomas te puedan ayudar como para sospechar, más no para confirmar. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya cuando hablamos de los signos? Miren, el temblor fino. El temblor fino tiene una especificidad del 90%, o sea que prácticamente te está diciendo que si tú tienes temblor fino, y miren el LR positivo, en 6 a 7 se acerca a 10, o sea, es más o menos una tasa moderada. O sea, podrías decir que prácticamente este paciente tiene una probabilidad alta de que si tienes temblor fino, como que no es que te confirme el diagnóstico de hipertiroidismo, pero si le añades una más, un signo más, de repente ya tú podrías casi confirmar el diagnóstico. O sea, el temblor fino de todos los signos es uno de los que más te acerca al diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene un LR positivo bastante alto, ¿no? La taquicardia persistente es de 1,7 a 2. No tiene un R positivo tan alto, o sea, la taquicardia pues, persistente puede verse a tantas cosas. Y bueno, definitivamente es muy sensible, o sea, casi la mayoría de hipertiroideos al ingreso tiene taquicardia persistente, pero pues no tiene una especificidad alta, ¿no? Y aquí viene una cosa importantísima, ¿no? La oftalmopatía de Graves. Ustedes ya más o menos saben, cuando uno se refiere a la oftalmopatía de Graves, entre ellos, porque no es lo único, es el exoftalmos marcado, los ojos salidos prácticamente fuera de su órbita, ¿no? Entonces, la oftalmopatía de Graves, por ejemplo, la sensibilidad es del 20 al 30%. O sea, no todos los pacientes lo tienen al momento de debutar con la enfermedad.
pero tiene una especificidad más del 95%. Y miren el LR positivo. ¿En cuánto está? El LR positivo es más de 10, más de 10. O sea, si es que el LR positivo es más de 10, ¿qué te está diciendo? Que si está presente, prácticamente tienes hipertiroidismo. O sea, ya prácticamente eres hipertiroideo. O sea, encontrar un paciente con exoftalmos ya te está diciendo, este paciente es hipertiroideo. ¿Por qué? Porque el LR positivo es más de 10, o sea, es prácticamente confirmatorio. Si tú encuentras un paciente con este signo, ¿no? De forma bilateral, ya este paciente definitivamente tienes que tomarle sí o sí el T4 libre, el TSH, porque ya de por sí es hipertiroideo. Imagínate todavía si le agregas temblor fino a la clínica, taquicardia persistente. Entonces, te das cuenta cómo el relacionar el signo o el síntoma con este tipo de tasas te puede decir a ti qué tan fino eres para diagnosticar a alguien, porque tú también tienes que basarte en eso, en la evidencia, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí la piel cálida y húmeda. Tienen un LR positivo en 1,5 a 2 y la hiperreflexia 2 a 3. O sea, es más alto, por ejemplo, que la piel caliente y húmeda y más alto que la taquicardia persistente. Entonces, aquí te das cuenta también de que justamente el tener un LR positivo, sobre todo si es más de 10 o cercano a 10, te puede prácticamente confirmar. De entre los de LR negativo, prácticamente la taquicardia persistente es la que más se acerca a 0,1 y es que si tienes menos de 0,1, te dice que la ausencia del signo te puede prácticamente negar la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos sacar entonces como conclusión? De que el temblor fino es uno de los hallazgos más fuertes, ¿no? Es uno de los hallazgos más fuertes, con un LR alto, está casi entre 6 y 7, y que la oftalmopatía prácticamente te confirma el diagnóstico de Graves. O sea, tú dices a un paciente con oftalmopatía y tú dices, ah, este es un hipertiroidismo. O sea, te confirma, por ejemplo, el Graves de todas maneras, ¿no? Y que, por ejemplo, la combinación de temblor fino, taquicardia y pérdida de peso, por ejemplo, da una probabilidad post-test muy alta. Y eso ya es cuando tú combinas más de uno, que hace que, al menos en este caso, esta combinación te esté asegurando de que si es un paciente con temblor fino, taquicardia y pérdida de peso, la probabilidad de tener hipertiroidismo es casi muy alta. Entonces, vamos a presentar rápidamente en 5 minutos unos 4 casitos clínicos para que ustedes más o menos vean cómo es que esto se interpreta en la parte práctica, ¿no? El primer caso es de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Paciente femenina de 45 años con fatiga, estreñimiento y aumento de peso leve. Al examen presenta piel seca, pero los reflejos están normales. Mira, como dijimos, la probabilidad pretest de la paciente, como es mujer, tiene 40 años y tiene síntomas inespecíficos que tienen una baja sensibilidad, ¿recuerdan? Hacen que su probabilidad pretest sea del 10 al 15%. O sea, la paciente con estos síntomas tiene un 10 a 15% de probabilidad de que antes de que yo le haga los exámenes, yo pueda decir que esto es hipotiroidismo. Sin embargo, tiene, por ejemplo, piel seca, que tiene un LR positivo 1,5, y con esto la probabilidad del post sube solo a 14 a 17. De lo que está en 10 a 15, sube a 14 a 17, ¿no? Y los reflejos son normales. Quiere decir que tu LR negativo es de 0,8. Entonces, la ausencia, o sea, el hecho de que no tenga reflejos alterados, no es que te niegue la enfermedad, entonces baja poco. Con esto, ¿qué es lo que podemos concluir? De que la semiología por sí sola no es concluyente en el caso de la señora. O sea, sus síntomas, sus datos no es concluyente ni el examen físico ni la anamnesis para de alguna manera decir que este paciente tiene hipotiroidismo. ¿Puede justificar pedir un TSH y un T4 libre? Sí, pero sin alta sospecha clínica. Es decir, esta paciente puede tener estas molestias por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, aquí también te das tú la interpretación de a qué paciente tú consideras que al menos es factible tomarle el examen asegurándote que sí o sí vas a tener la enfermedad. El caso 2, hipotiroidismo con fuerte sospecha. Mujer de 60 años que consulta por fatiga severa, intolerancia al frío, piel muy seca, carotenemia visible y reflejos claramente lentos, o sea, hiporreflexia. Miren, por ejemplo, acá, la probabilidad pretest ya sabemos que por ser mujer, ¿no? Tiene un 15%.
Ahora mira, la carotenemia dijimos que tenía un LR positivo en 2. Los reflejos osteoteninosos lentos o hiporreflexia te hace un LR positivo de 4 a 6. Piel seca, un LR de 1,5. Si la probabilidad pretest de la paciente era 15%, cuando se combinan estos hallazgos, la probabilidad post-test supera el 60 a 70%. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, con los síntomas de la paciente y es más, con los signos que yo encuentro en el examen físico, la probabilidad ya de la paciente de que tenga hipotiroidismo es casi de un 60-70%. Entonces, tengo que solicitar sí o sí con una alta probabilidad de que esté ante un hipotiroidismo TSH y T4 libre. Incluso te menciona la evidencia de que si yo encuentro todo esto, ¿no? Y si yo considero que la paciente está claramente sintomática o que los síntomas están afectando mucho su desenvolvimiento diario, podría ser incluso justificable iniciar levotiroxina en bajas dosis mientras espero el laboratorio. Entonces se dan cuenta cómo, a diferencia del caso anterior, en uno estoy medio que dudando si es realmente hipotiroidismo, voy a esperar los resultados, mientras que en el otro caso yo creo que es muy probable que sea, y es más, le puedo iniciar el tratamiento antes de tener el resultado. ¿Cómo puede cambiar solamente analizando los LDRs o los demás marcadores de semiología basada en evidencia antes del diagnóstico confirmatorio? En este caso, por ejemplo, como caso clínico 3, hipertiroidismo moderado. Paciente varón de 35 años con pérdida de peso de 5 kilos, ansiedad y taquicárdico de 120 latidos por minuto. Y al examen se le encuentra temblor fino. A ver, en este caso, el pretest diagnóstico de un paciente varón con síntomas típicos es aproximadamente entre 20 y 25%. Quiere decir que este paciente tiene un 20-25% de probabilidad de tener hipertiroidismo antes de que se realicen los exámenes. Yo por agregarle el temblor fino que tiene un NR positivo de 6, solamente por esto la probabilidad post-test se eleva a 65 a 75%. Miren cómo sube solamente por añadir el temblor fino. Entonces, prácticamente lo que se concluye con esto es de que la clínica prácticamente confirma que en la tirotoxicosis y tengo que pedir sí o sí TSH, T4 libre y T3. Entonces, vuelvo a repetir, la idea de la cirugía basada en evidencia es cuando yo aumento la probabilidad de que mi paciente pueda tener la enfermedad en base a los hallazgos que yo voy a encontrar. Y este último, ya con esto acaba la sesión, te dice que esta es una enfermedad de Graves casi segura. Mujer de 38 años con pérdida de peso rápida, temblor, taquicardia y exoftalmos bilateral. El pretest de esta paciente, por ser mujer con 38 años, me habla de tener un 20 a 30% del pretest. Pero con el exoftalmos, un LR más de 10, la probabilidad post-test ya llega a ser hasta 90%. Recuerda que dijimos que el exoftalmos ya te da prácticamente un LR positivo más de 10 que te está casi confirmando la enfermedad. ¿Qué podríamos decir entonces? Que hay una enfermedad de Graves altamente probable en este paciente. Y aquí la semiología es casi diagnóstica antes del laboratorio. ¿Por qué? Porque tengo un LR más de 10. O sea, prácticamente yo te estoy diagnosticando hipertiroidismo antes si quieres saber cómo está tu TSH y tu T4 libre. No lo digo yo porque se me ocurra, sino porque la evidencia ya lo está diciendo. Y obviamente esto que ustedes ven como el LR positivo o negativo, ¿de dónde sale? Justamente de estudios de investigación que tratan de ver esto. Por eso aquí, esto que ustedes pueden ver acá en la esquina derecha es un libro muy bueno que se llama The Rational Clinical Examination, que es del JAMA, que por ejemplo también te habla del LR positivo, negativo, sensibilidad, especificidad para un montón de signos y síntomas que uno ve en semiología, de cualquier aparato. Y te da también justamente la posibilidad de decir, oye, si yo encuentro esto, estaré más probablemente asociando tal o tal diagnóstico. Por eso es que debemos aprender a interpretar este tipo de hallazgos, ¿no? Y bueno, finalmente me voy con esta frase de William Osler, que es el